Hola, mi nombre es Saúl Villalobos Ríos y a continuación voy a hablar acerca del apartheid, un sistema de segregación racial que se dio principalmente en Sudáfrica a mediados del siglo XX hasta finales de este, todo esto desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Para esto hay que entender lo que fue el apartheid. Esta palabra que proviene del Afrikaans, lengua que se hablaba principalmente en Sudáfrica y Namibia y que significa literalmente separación, se denomina como el sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994, que consistía en la exclusión de la mayor parte de la población por parte de una minoría blanca que, para ese entonces, formaba el 21% de los habitantes de Sudáfrica, siendo el 68% de raza negra y el 11% restante mestizos e indostanos. Separación racial que realmente siempre estuvo presente en Sudáfrica, debido a su historia colonial y por ende a su tardía descolonización. Pero importante mencionar que dicha segregación siempre fue de facto, es decir, sin reconocimiento jurídico, cuestión que cambiaría con la legislación del apartheid en consecuencia del ascenso al poder del Partido Nacional en 1948, iniciando así este periodo de discriminación y promulgando, por mencionar algunas, las siguientes leyes. La Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos prohibió los matrimonios entre blancos y personas de otras razas. La Ley de Registro de Población supuso la creación de un registro de población en el que se anotaba la raza de cada persona. La Ley de Agrupación por Áreas, que llevó a la separación física entre razas al crear áreas residenciales dedicadas exclusivamente para cada grupo étnico. Afortunadamente, todas estas cuestiones cambiaron hasta que Willem de Klerk llegó a la presidencia de Sudáfrica en 1989 y mediante un largo proceso derogó las leyes segregacionistas, lo que permitió que en 1994 se celebraran las primeras elecciones multirraciales. Pues bien, ahora que ya conocemos el contexto, entraré totalmente al análisis desde la perspectiva de derechos humanos y de género, comenzando porque me gustaría resaltar el contraste que encuentro con la situación en ese entonces, ya que mientras el Partido Nacional llegaba al poder en Sudáfrica, con la finalidad de conservar la posición de privilegio de la minoría de la población, además de caminar hacia, según ellos, un progreso bajo la premisa del darwinismo social, ese mismo año se promulgaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de una atroz Segunda Guerra Mundial. Dado que el documento no logró ser formalizado como tratado internacional y se limitó a una declaración, esta fue simplemente tomada como un ideal orientativo, dando pie a que se siguieran cometiendo todo tipo de atrocidades en contra de la población mayoritaria de Sudáfrica. Por ejemplo, la masacre de Sharpeville, tal como si estuviéramos condenados a seguir repitiendo la historia de abusos dada durante las dos guerras mundiales. Además de darnos cuenta de que, aunque en el discurso de los derechos humanos este pretende ser omniabarcador, en la práctica ha dejado a muchos fuera: pobres, mujeres, indígenas, esclavos. Por ejemplo, las experiencias de las mujeres africanas tienden a verse más agravadas aún simplemente por la intersección entre raza y género. La discapacidad, la edad o el estado civil son también factores que exacerbaban la discriminación que ya padecían las víctimas de la discriminación racial. Importante destacar que este apartheid de género, si es que lo podemos llamar de esta forma, es un fenómeno universal y por lo tanto no está confinado o acotado simplemente a Sudáfrica. Y mencionar que en la actualidad ningún gobierno propugna el racismo, y el problema no radica en la promulgación de leyes racistas, ya que las víctimas de la opresión y la discriminación racial suelen ser las minorías o los que no son nacionales, adquiriendo mayor importancia el Estado, pudiendo así tomar la iniciativa aquellos gobiernos que reconozcan los graves peligros de la discriminación racial y los males que conlleva. Con su apoyo, se podrían poner en marcha campañas eficaces, establecer estructuras para supervisar constantemente la evolución de la situación en relación con la discriminación y la violencia racial, desenmascarando a quienes se beneficien del racismo o inciten a él. Y de esta forma, sobre todo, concientizar, formando así a ciudadanos globales que reconozcan que todos somos iguales en dignidad y derechos, y que todos tenemos identidades originales, que el multiculturalismo juega un papel fundamental, ya que se trata de entender que todos somos humanos, cerrando estas brechas y caminando hacia un camino globalizado, a la vez que ponemos fin a las jerarquías y recalcamos que todas las culturas son importantes. Así que para concluir, me gustaría enunciar mi reflexión, basada en el séptimo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tenemos derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, prohibiendo toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por su atención, muchas gracias.